Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola Hernán, El Hola, profe. profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Joelma. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema estructuralismo, ¿sí? Que corresponde ya a la segunda parte de la materia. Los temas de la semana pasada más y los que veamos, obviamente el que entra en el parcial, segundo parcial. Así que vayan estudiando, que es bastante. Es importante que en la medida que vayan leyendo los materiales, se hagan una especie de glosario con las palabras claves o técnicas más académicas posibles, porque después nos damos cuenta más que nada en los exámenes finales que no manejan vocabulario y después terminan desaprobando, ¿no? Las evaluaciones. Entonces, es, no sé si la palabra es vital, pero sería más inteligente armarse el glosario, ¿m? Para tener un buen dominio del español y en particular del contenido eh, económico. Bien, como dice el profesor, hoy vamos a empezar un tema nuevo, los temas post parcial. Bueno, en realidad ya vimos la clase pasada eh, ventajas competitivas de Porter, entiendo que vieron ese tema. También eh, un modelo más específico, vinculado justamente a factores específicos, si se quiere, como una continuación de Herschel-Oli. Eh, Hasta ahora, las teorías que hemos visto en clase se remiten a la vía liberal. No sé si recuerdan que allá por el principio del cuatrimestre les comentamos que íbamos a ver a nivel teórico principalmente dos grandes eh, conjuntos de teorías, y una es la vía ortodoxa o liberal y la otra es la vía heterodoxa. La vía ortodoxa o liberal, como estuvimos repasando tanto cuando vimos las ventajas absolutas de Adam Smith, como las ventajas comparativas de Ricardo, las ventajas comparativas basadas en notaciones factoriales de Herschel-Olin, e incluso también factores específicos en la clase pasada, todas estas teorías de carácter liberal eh, lo que establecen es que el comercio internacional libre, el libre comercio y la especialización productiva como dos caras de la misma moneda son incondicionalmente positivas para todos los países, para todos los contextos y para todos los sectores productivos. ¿Bien? Eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, estas teorías, perdón, tienen diferencias en cuanto a cuál es el origen último que da lugar al comercio internacional, o sobre cuáles son los criterios con los cuales predecir a qué se va a dedicar cada economía, y tienen diferentes interpretaciones teóricas. Pero todas ellas tienen en común la idea de que es incondicionalmente positivo el libre comercio. Ahora, las teorías heterodoxas que hoy arrancamos a ver se llaman así porque en realidad no pueden ser agrupadas dentro de lo que es la teoría liberal, porque si algo comparten todas las teorías heterodoxas es que no son liberales, es que no están de acuerdo con que incondicionalmente el libre comercio va a ser positivo para el desarrollo de los países en su economía y en su sociedad, y al mismo tiempo no son todas iguales entre sí las teorías heterodoxas. Por eso las llamamos heterodoxas. Hetero significa diferente, ¿no? Y entonces son todas teorías diferentes entre sí, cuyo rasgo en común más fuerte es que de alguna forma están en oposición al enfoque clásico, al enfoque liberal del comercio internacional y de la economía. Esto significa que las teorías heterodoxas en general
rechazan el libre comercio? Es una muy buena pregunta. ¿Significa que las teorías heterodoxas están en contra de la especialización productiva? Bueno, es algo que vamos a ir viendo, pero en principio lo que se puede establecer es que para las teorías heterodoxas el desarrollo no es una consecuencia del comercio, sino que hay que arbitrar, hay que generar una serie de análisis y mecanismos eh, diferentes, complementarios al comercio, que lo pongan en una situación al comercio funcional respecto del desarrollo y que esa relación hay que construirla, que no es automática, que no es simplemente el libre comercio el que va a producir beneficios sociales y económicos para toda la sociedad, y en eso también están de acuerdo entre sí las diferentes teorías heterodoxas. Las dos principales que vamos a ver en el curso son el estructuralismo latinoamericano, cuyo autor padre es Raúl Prebisch, un argentino, otro de esos tantos argentinos célebres por aportes muy bien considerados en el ámbito global. Eh, Raúl Prebisch es el fundador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y desde allí, si se quiere, como parte de la ONU para Latinoamérica, en el marco de la Guerra Fría, en el marco de los conflictos sistémicos, si se quiere, entre el polo capitalista liderado por Estados Unidos y el polo comunista liderado por la Unión Soviética, hay un espacio asociado de alguna manera al keynesianismo, al estado de bienestar. Hay un espacio para el desarrollo intelectual de ideas que en realidad no se encuentran en su expresión máxima encasilladas en ninguno de estos bandos, digamos, de la Guerra Fría. El estructuralismo es una de las teorías, y la otra teoría heterodoxa que vamos a abordar también en el curso, veremos cómo estamos con el tiempo. Justamente este cuatrimestre se ha caracterizado por diferentes feriados y eventos para los lunes y los martes, así que probablemente lo veremos, bueno, o lo veremos así, charlando en vivo en directo, o lo veremos a través de clases virtuales. La otra gran teoría es vinculada al marxismo, ¿no? Ahora, hoy vamos a ver estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo basa de alguna forma su mirada del mundo en que no son iguales todos los países, como pretendiera el abordaje liberal, que nos decía que el comercio libre y la especialización productiva son siempre buenos, independientemente seas el país que seas, Noruega, Japón, Argentina, Dinamarca o Bolivia, independientemente del contexto económico o histórico, e independientemente el tipo de bien al que te especialices. ¿Se acuerdan que en el parcial una de las preguntas que hicimos era si para las teorías liberales era verdadero que daba igual a qué te dediques en términos de especialización productiva? Siempre que te orientes a la ventaja comparativa que te ha tocado, hay distintas razones para explicar por qué hay ventaja comparativa en ese sector, pero una vez establecida la ventaja comparativa, seguirla va a dar resultados positivos. Y da igual si se trata de legumbres o de satélites eh, espaciales. La pregunta claramente apuntaba a que ustedes digan verdadero. Las teorías liberales son neutrales a el tipo de especialización productiva de que se trate. Ellas siempre van a considerar positiva esa especialización. Para el estructuralismo, en cambio, no es lo mismo especializarse en legumbres o en satélites, y sobre todo no son iguales todos los países
del mundo. Existen dos grandes países para la teoría estructuralista que vamos a clasificar así: los países del centro y los países de la periferia. Esto es algo muy importante que lo tengan en cuenta porque es como el primer quiebre teórico importante a la hora de abordar un análisis del mundo. Para las teorías liberales, ya vimos. A lo sumo puede haber diferencias en las dotaciones factoriales, según Herschel y los factores específicos, pero en definitiva, siempre el análisis y las conclusiones van a ser similares: libre comercio y especialización. Para el estructuralismo hay dos clases de economías: las economías centrales y las economías periféricas. En una circunferencia tenemos en el centro el núcleo, de alguna forma, y en el espacio alejado, la periferia. ¿Cuál creen que es para el estructuralismo latinoamericano la situación de Latinoamérica? ¿Ser economías y países del centro o de la periferia? ¿De la periferia? Periferia. Periferia, correcto. ¿Y cuál es la principal diferencia entre ser un país del centro, o cuáles son las diferencias entre ser países del centro y países de la periferia? ¿Qué se animan a contarme? Así, intuitivamente. El desarrollo económico puede ser. El capital. Muy bien, el desarrollo económico, el capital. ¿Quién da más? La producción, profe. ¿La producción en qué sentido? Y, por ejemplo, países periféricos alimentos y del centro viene de más alto capital. Por ejemplo, automóviles, industria pesada. Muy bien. Puede ¿Alguna idea ser, más? profe, tipo la diferencia como países centrales serían como las más potencias o con mejor desarrollo o nada que ver. Muy bien, muy bien. Perfecto. Exactamente. Esas son, de alguna forma, los rasgos más generales con los que podemos caracterizar la diferencia entre el centro y la periferia. Para nosotros, por muchísimas razones, esta teoría se nos va a hacer familiar, porque buena parte de nuestro análisis de la economía, de la política, del comercio, está atravesada muy fuertemente por esta teoría desarrollada por Raúl Perevich, un argentino que tuvo impacto en el nivel continental y en el nivel global, porque enlaza muy bien también con tendencias de la gestión o de la política económica que se fueron desarrollando durante aquellos años. Estamos hablando, para decirlo a grandes rasgos, de los 50, 60. Y, perdón, a ver, ¿alguien se quiere conectar? Admitir. Esos son, en grandes rasgos, digamos, las grandes diferencias, en términos generales. Pero en términos específicos, lo que establece el estructuralismo son una serie de diferencias puntuales. Primero nos va a decir, en el estructuralismo, en los países periféricos, hay homogeneidad de sectores productivos, y en los países centrales hay heterogeneidad de sectores productivos. Es decir, en los países periféricos hay pocos sectores económicos que funcionan, y en el caso de las economías centrales hay muchos sectores económicos que funcionan. Segundo, la productividad en los países del centro es una productividad alta, generalizada y homogénea. O sea, es una alta productividad, se trate del sector que se trate. Hay altos estándares técnicos que nos permiten emplear una menor cantidad de recursos para obtener una misma cantidad de producción, o al revés, con la misma cantidad de recursos obtener cada vez más producción. Entonces,
Esa alta productividad produce en los países del centro, dado que tienen diferentes sectores y que todos son productivos, la posibilidad de generar derrames tecnológicos. Ahora lo vamos a ver mejor. Y para el caso de los países de la periferia, la productividad no es alta, pero sobre todo no es homogénea, o sea, se encuentra afianzada en aquel sector protagónico de la economía periférica y los demás sectores tienen una situación de atraso tecnológico relativo que no les permite estar en pie de comparación. Por añadidura, algo de lo que mencionaron ustedes, los países del centro están generalmente asociados a la producción de manufacturas y de bienes de alto valor tecnológico incorporado. En cambio, los países de la periferia, díganmelo ustedes, ¿a qué se dedican en general? A la agricultura. Por ejemplo, la agricultura. ¿Qué más? En general serían materias primas. Muy bien, muy bien. En general serían materias primas. Agustina, ¿sí te escucho? Claro, serían, eso iba a decir, sin valor agregado o con muy poco valor agregado. Maga. No, disculpe, apreté sin querer. Ok. Bueno, de alguna forma, bienes primarios. Dentro de los bienes primarios tenemos la agricultura, tenemos el petróleo y el gas, tenemos la minería. Son actividades intensivas. ¿En qué diría Gergerolin? ¿En qué factor? Trabajo, mano de obra. Trabajo. En Tierra. tierra. Mejor, mejor. Son actividades intensivas en el factor tierra o recursos naturales. Entonces, para el estructuralismo, esas son las principales diferencias que tienen las economías centrales de las economías periféricas. Ya le dijimos, las periféricas tienen un sector protagónico y pocos algunos otros que están ahí colindantes, pero que no tienen la misma productividad, sino que el sector protagónico probablemente tenga una alta productividad y los otros sectores no la tengan. Además, se especializan en general en bienes que son primarios, sean de minería, sean de energía o sean de agricultura. En cambio, las economías centrales, ¿qué tienen? Tienen un desarrollo de un tejido productivo lo suficientemente productivo entre sí, digamos, diferentes sectores de la economía que están articulados todos con una alta homogeneidad y especialmente enfocados en materias primas. Esto permite, de alguna forma, una densidad de tejido productivo, una capacidad de sustentarse a sí mismos, que de hecho, al complementarse con los derrames tecnológicos, hace de alguna forma que esas economías centrales tengan menor dependencia que la que tienen las economías periféricas. Martín. Profe, una consulta. ¿Los países del centro, heterogeneidad o homogeneidad? Depende de qué se trate. Es heterogeneidad productiva porque tienen muchos sectores productivos diferentes, pero es homogeneidad homogeneidad en la productividad. O sea, tienen una alta y homogénea productividad. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Joya. Y esa alta y homogénea productividad entre diferentes sectores, que además están generalmente asociados a las manufacturas, produce derrames tecnológicos, algo que habíamos hablado hace un rato. ¿Y qué son los derrames tecnológicos? Básicamente es la posibilidad de que una innovación en algún sector de la economía produzca efectos positivos en las demás cadenas, en los demás sectores económicos. Y esos efectos positivos son porque esa innovación tecnológica es de fácil adopción, es fácilmente contagiable. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, que es si la industria del calzado en una economía central
produce una innovación, como por ejemplo la cinta transportadora es básicamente, todos sabemos qué es una cinta transportadora, es una línea por la que se va desplazando un insumo al cual se le van incorporando otros insumos que permiten que en ese proceso en el que se va incorporando trabajo y en el que se va incorporando valor, el producto final se realice de una forma más organizada, la producción en serie sea más exitosa, haya menor desplazamiento del factor trabajo, cada trabajador está en su puesto frente a la línea de producción, línea de montaje, y de esa forma una cinta transportadora ayuda enormemente en la producción de calzado. Si esta innovación surge en el sector del calzado, es bastante fácil de imaginar cómo esta misma innovación puede ser trasladada, por ejemplo, a la industria electrónica. Como de esta misma forma, una cinta transportadora que se le ocurrió a Pepe Zapatero, digamos, se le traslada al sector electrónico o cualquier otro. Se van montando diferentes microchips, diferentes placas, diferentes piezas, circuitos, y al final de un proceso, de una línea, tenemos un producto final. Ahora, esos derrames tecnológicos no son tan fáciles de imaginar en el caso de las economías periféricas, cuando hay un sector de una alta homogeneidad y otros sectores que no se encuentran en un estándar comparable. Y si además tenemos en cuenta que son actividades primarias las protagónicas, yo me pregunto cómo podría, por ejemplo, una innovación genética para mejorar la resistencia de los cultivos a determinados herbicidas o condiciones climáticas, que es sin duda algo tecnológicamente de muy avanzada, ¿cómo podría eso ser fácilmente trasladable a la industria textil de un país en una economía periférica? Y probablemente sea más difícil de encontrar esos derrames tecnológicos. Ahora bien, vamos a ver si acá me pueden seguir con... Estoy tratando de compartir pantalla. Bien. Vamos a hacer... cosa diferente. Ahí está. Bien. Bien, ahí se ve. Sí, profe. Bárbaro. Gracias. Tenemos acá el sistema centro y periferia, ¿no? Lo que nos dice el estructuralismo es que hay una relación jerarquizada y asimétrica entre estos dos tipos de países. Los países no son todos iguales, no están en condiciones de igualdad y por lo tanto tenemos que tener un enfoque diferente para estos dos tipos de economías. El sistema centro-periferia es el resultado de un proceso histórico de propagación del progreso técnico que asume la idea del desarrollo desigual originario que tiende a perpetuarse. Esto es muy interesante porque, de alguna forma, ¿se acuerdan cuando veíamos a Adam Smith y las ventajas absolutas? Y dijimos en ese momento que Adam Smith no indagaba de alguna manera exhaustivamente en cuáles son las razones por las que un país tiene ventajas absolutas en la producción de un determinado tipo de bien por sobre otros países. Smith hacía una comparación entre diferentes naciones y en la Asamblea de Naciones decía, che, ¿quién es mejor en la producción de calzado? Fulano se encarga de los calzados. ¿Quién es mejor en la producción de alimentos?
tal. Entonces, ese tal se encarga de los alimentos. Y no había una preocupación demasiado extenuante en términos de qué configuraba esa ventaja absoluta que tenía fulano en el calzado. Ricardo después nos encuentra una explicación sucinta que es la productividad del trabajo en el sector calzado es mejor que la productividad del trabajo en el sector alimentos dentro de cada uno de los países, y esa ventaja comparativa tiene que ver con eh, ¿cómo se dice? El costo de oportunidad y demás. Herschel nos habla de las dotaciones de factores y todo eso. Ahora, lo que nos dice de alguna forma el estructuralismo es, cuidado, porque si fulano es bueno en calzado, probablemente una de las razones más fuertes es el proceso histórico por el cual hace calzado hoy. Hoy hace calzado porque viene haciendo calzado. Y viene haciendo calzado porque quizás en algún momento se estableció esa especialización en un desarrollo hacia afuera, es decir, las necesidades del mercado mundial o las necesidades de las economías centrales produjeron que los países periféricos tuvieran que adoptar un determinado perfil de especialización productiva y un determinado perfil exportador que las condujo a una situación de especialidad en ese sector, y esa especialidad se va retroalimentando a lo largo del tiempo y va desplazando el espacio de posibilidad de que se surjan otros sectores. Es decir, sos bueno hoy en lo que sos bueno porque venís haciendo eso, independientemente de que te hayan llovido habilidades para eso o de que tengas una mayor productividad en eso. Digo, es la historia agregada de tu especialización lo que hace que vos estés cada vez más ceñido a ese punto en particular, estés cada vez más condicionado a seguir produciendo aquello en lo que sos bueno porque es aquello en lo que te venís especializando de manera perpetua. Ahora, eso explica de alguna forma que los países periféricos se vienen desarrollando hacia afuera, en tanto que los países del centro se desarrollan con esta estructura productiva homogénea y diversificada que les permite incluso tener cierta densidad de autosustentación, que es un poco más parecida a la autarquía, a la factibilidad de que esa autarquía exista, de la que se puede esperar en una economía periférica. ¿Por ahí alguien hizo algún comentario? ¿O abrió un micrófono? No. Bueno. Profe, yo no, Sí. no había levantado la mano, pero es como decir como que se condenaba de alguna manera a los países a que porque hacían algo tengan que hacerlo siempre. Y creo que eso es lo que a veces para los países periféricos juega un poco en contra, porque bueno, Argentina es un país que produce soja y bla, bla, bla. Y ahí quedamos. Es como que de alguna otra forma es como que no avanzamos, porque ya estamos como condenados a que siempre vamos a hacer soja. Entonces, me parece que es un poco esto. Tal cual. Ese es un poco el espíritu que guía esta mirada. Ahora, vimos cuáles son los rasgos que hacen que estructuralmente sean diferentes las economías periféricas de las economías centrales. Vimos un poco a qué tipo de sectores productivos se dedican cada uno de ellos. Y ahora es importante analizar cuál es la interacción que van a tener entre sí los países del centro y los países de la periferia. Y cómo esta interacción va a producir que cada uno acentúe más sus roles y que la distancia, la separación, sea cada vez más grande. Hay prácticamente un subtítulo del estructuralismo latinoamericano. Cuando yo les pregunte esto en un examen, cuando se encuentren con el estructuralismo como concepto de la teoría económica, de la teoría del comercio, inmediatamente tienen que asociarlo con lo siguiente, que es deterioro estructural de los términos, deterioro secular de los términos de intercambio. Deterioro secular de los términos de intercambio. Es como decir, Charly García, sui generis, no sé. ¿Qué quiere decir el deterioro secular de los términos de intercambio?
El estructuralismo lo que plantea es que la situación de las economías periféricas va a ser cada vez más difícil porque hay un deterioro secular de los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Los términos de intercambio son un cociente, una relación matemática, una división entre los precios de los bienes que esa economía exporta y los precios de los bienes que esa economía importa. Y esto es independiente del abordaje teórico estructuralista, heterodoxo. Uno puede ser liberal y, por supuesto, usar los términos de intercambio como una medida estadística. Es como decir PBI, es como decir balanza comercial. No es una medida que tenga una connotación teórica en particular. Es simplemente una medida estadística. Entonces, si nosotros ponemos en el numerador los precios de los bienes que yo exporto sobre los precios de los bienes que yo importo, en esa división voy a obtener un número, un resultado. ¿Y qué quiere decir deterioro? Bueno, quiere decir empeoramiento, deterioro secular de los términos de intercambio. Es decir, que ese resultado me va a dar cada vez peor. Y secular, bueno, es de alguna manera lo pueden obviar, lo pueden omitir, pero secular lo que significa es que es una tendencia inexorable. Es una palabra que muchas veces se utiliza en la academia, incluso no sé si les suena también de la iglesia, el clero secular, por ejemplo. Secular viene de la palabra siglo, y es como decir lo común y corriente, es aquello que sucede en el siglo, lo que no... En el ámbito de la iglesia significa lo que no es divino es secular. Y en el ámbito de la economía o de la academia, secular quiere decir tendencial. Por ejemplo, hay un aumento secular en la utilización de las redes sociales en la Argentina. Bueno, esto quiere decir que hay un aumento tendencial en el uso de las redes sociales en la Argentina. Y cuando decimos deterioro secular, queremos decir que es un empeoramiento tendencial y que es inexorable. Para el estructuralismo, inexorablemente, los términos de intercambio para las economías periféricas van a ser cada vez peores. Los términos de intercambio son esta relación matemática entre los precios de los bienes que exporto y los precios de los bienes que importo. Ahora, ¿por qué se da esa relación de empeoramiento? Se da por lo siguiente. Básicamente porque las economías centrales exportan. ¿Qué tipo de cosas exportan las economías centrales? A la luz de la caracterización que hicimos más temprano. Díganme. Manufacturas. Muy bien, Cami. ¿Y qué cosas importan? O sea, lo que exportaríamos nosotros o lo que importaríamos nosotros. Me perdí. Importarían economías- materias primas. Vamos a Bienes buscar. primarios. Importarían. Importarían bienes primarios y exportarían manufacturas. Perfecto. ¿Y en el caso de las economías periféricas? Exportarían bienes primarios e importarían productos manufacturados. Muy bien. Ahora bien, si yo les digo entonces que los términos de intercambio para las economías periféricas van a empeorar cada vez más, es porque estoy diciendo que los precios de lo que exportan, que eran, según Matías y según Predich, bienes primarios, sobre los precios de los bienes que importan, que son bienes manufacturados, va a dar un cociente cada vez menor. O sea, los precios de los bienes primarios pueden llegar a mantenerse, pero fundamentalmente los precios de los bienes manufacturados van a aumentar cada vez más a lo largo del tiempo. Si lo que está en el denominador es cada vez más grande, el resultado de la cuenta, por supuesto, es cada vez más chico. O sea, no es lo mismo dividir 10 dividido 10, que es 1, que dividir 10 dividido 5, que es 2, o en realidad
para el caso del deterioro secular, en donde el denominador siempre aumenta, no es lo mismo dividir 10 dividido 10 que 10 dividido 100, que 10 dividido 1000. Cada vez más, si yo divido por una base más grande, matemáticamente el resultado es más pequeño. Y esa base va a aumentar porque lo que nos dice Previch, lo que nos dice el estructuralismo, es que el precio de los bienes manufacturados va a ser cada vez más grande, más alto que el precio de los bienes primarios. ¿Por qué creen que esto es así, según el estructuralismo? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Puede ser por el costo o el tiempo de producción de las manufacturas? ¿Cómo sería? ¿Cómo haría eso que aumente el precio de las manufacturas? El valor agregado, profe. Es como, no sé, ejemplo de que Argentina exporta cuero y, no sé, a Estados Unidos, y Estados Unidos le agrega la mano de obra, la maquinaria, lo que sea, y vos después te terminas exportando carteras. Es como que ese trabajo que está por encima sería... Bien, está bien. Lara, ¿vos te referías a eso? Claro, por ahí el proceso que puede producir, no sé, exactamente al importar cuero, el proceso que lleva o la gente que lo tenga que hacer para transformarlo en cartera. Y eso haría que el precio sea cada vez más alto, el precio de las carteras. No sé, lo relaciono con eso. Puede ser que no sé, yo lo pensé de esa manera. Ok. Bueno, acá debo decir que no sé si me quedó muy claro, Lara, lo que planteabas. Eh, si lo tenés más claro para reformularlo, te escuchamos. Y si no, sí me quedó claro lo que decía Matías, el tema del valor agregado. Y creo que en ese caso nosotros tenemos muy inculcada la idea del valor agregado como la principal explicación por la que los precios de los bienes eh, manufacturados es cada vez más alto que los precios de los bienes primarios. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, pero no, No te o escuchamos. sea, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, yo no sé si está bien lo que yo pienso. Depende también, se va elevando el precio, depende del producto y depende de la demanda, porque mientras más se instale una manufactura, a más demanda, mayor precio. Puede ser. Brillante, brillante. Me ganaste de mano. Porque en realidad lo curioso, y eso es algo importante de que incorporen, del estructuralismo, es que no establece el valor agregado que mencionaba Matías como la principal causa por la que los bienes manufacturados van aumentando de precio por encima de los bienes primarios, sino que no es una relación, o sea, el valor agregado es un argumento que forma parte de el universo de la producción. En cambio, lo que dijo Malvina, que tiene que ver con la demanda, forma parte del universo del mercado. Por supuesto, producción y mercado están íntimamente relacionados, pero no es lo mismo hablar de valor agregado que hablar de mercado. Y, curiosamente, el estructuralismo establece como principal razón para el deterioro de los términos de intercambio, es decir, para que en las economías periféricas, si yo les pregunto, en las economías centrales, ¿los términos de intercambio se deterioran o no? La respuesta tiene que decir, no, no se deterioran, porque estamos hablando del deterioro de los términos de intercambio para todas aquellas economías que exportan bienes primarios y que importan bienes manufacturados. Y como esos bienes manufacturados van a ser cada vez más caros, va a haber un deterioro, va a haber una relación matemática en la que el resultado va a ser cada vez peor. El resultado cada vez peor significa que yo cada vez voy a poder importar menos con aquellos que exporto. Ahora, esa relación de deterioro, ese hecho por el que aumentan los precios de los bienes manufacturados, es un asunto de mercado, es un asunto vinculado a la demanda, es un asunto que, ahora présteme atención, porque esto también es muy técnico, pero es parte del corazón de la teoría estructuralista. El hecho
por el que aumentan el precio de los bienes manufacturados es porque hay distintas elasticidades de la demanda de importaciones en las economías centrales que en las economías periféricas. Diferentes elasticidades de la demanda de importaciones en las economías periféricas que en las centrales. Ahora, ¿alguien sabe qué significa la palabra elasticidad en economía? Se refiere a la sensibilidad. ¿Alguien más? De cuánto, por ejemplo, varía la cantidad demandada cuando sube el precio de un bien o un servicio. ¿Cuán sensible es si hay una variación en el precio? Muy bien, perfecto, esa es la elasticidad precio. Es decir, muy bien lo que dijiste, Agustina, es la sensibilidad. ¿Cuán sensible es, por ejemplo, un consumidor al aumento del precio del producto que le interesa? La demanda caerá si aumenta el precio del aceite. Bueno, es un producto en el que probablemente nosotros podamos elegir comprar menos aceite si el precio aumenta o comprar más si el precio disminuye. Ahora hay otros productos en donde la elasticidad es menor, por ejemplo la insulina. Creo que ya hablamos de este caso, que al ser indispensable para los diabéticos, entonces aunque el precio aumente, la demanda no se va a alterar demasiado. Ahora, eso es en relación a los precios. Lo que analiza el estructuralismo es en relación al crecimiento de la economía. De alguna forma, en relación al bienestar. Podemos decir que los países del centro y los países de la periferia tienen conductas diferentes cuando están creciendo. Consumen bienes distintos. En realidad no consumen bienes distintos, pensémoslo así, olvidémonos por un segundo de las economías centrales y las economías periféricas. Si la economía en la que yo estoy crece y yo me veo involucrado entre ese crecimiento y tengo un mejor pasar económico y tengo mejores posibilidades de consumo para tener un mejor nivel de vida, yo voy a empezar a consumir más cantidad y más calidad seguramente. Ahora, ¿cuáles son las cosas en las que yo voy a empezar a consumir más? Por ejemplo, si yo tengo estándares muy básicos, tengo apenas satisfechas mis necesidades, seguramente cuando empiece a tener un mejor ingreso voy a comer mejor, voy a tratar de comprar productos de mejor calidad. Bueno, bienes de lujo sería el final de la argumentación. Espérame un cachito, Dani. Voy a empezar a comprar bienes de mejor calidad alimenticia, más sanos, primeras marcas. Voy a empezar a pasar de algunos bienes que se los conoce como inferiores a otros bienes que son superiores, y siempre me estoy manejando en el esquema de la alimentación. Entonces, voy a empezar a destinar de mi ingreso, que creció, por ejemplo, tengo, no sé, 100 pesos disponibles nuevos, los primeros pesos los voy a usar para poder mejorar mis estándares de alimentación. Luego voy a empezar a adquirir bienes o servicios que no tengan que ver necesariamente con ese tipo de necesidades. En la medida en que yo logro garantizar ese aumento sostenido del ingreso porque mi economía está creciendo, entonces una vez que tengo garantizado, por decirlo fácil, el asado todos los fines de semana, no voy a pasar a comer asado todos los días de la semana y no voy a pasar a comprar mejores productos de los que ya estoy comprando. Si sigo teniendo mejores ingresos, voy a probablemente evaluar, no sé, cambiar el auto o comprarme un auto, voy a evaluar hacer una compra de electrodomésticos,
contratar servicios de internet, gastar en turismo, en fin. El asunto es que en la canasta de consumo, cuando hay un aumento en la riqueza, cuando hay un aumento en los ingresos, la canasta de consumo puede mejorar por el lado de los bienes primarios, pero fundamentalmente mejora por el lado de los bienes manufacturados. Entonces, en la medida en que a mí me empieza a ir mejor, yo empiezo a consumir un poco más de todo, pero sobre todo voy a consumir más aquellos bienes manufacturados que los bienes primarios. Dentro de aquellos bienes manufacturados pueden estar incluidos los bienes de lujo, por supuesto, ¿por qué no? Pero fundamentalmente, para tenernos a esta diferencia, se trata de que voy a gastar de mis ingresos que están en aumento, aún más en manufacturados, que aún más en que lo que voy a gastar en primarios. Ahora sí, yo estoy creciendo, mi economía personal está mejorando, mi economía nacional está mejorando, pero sin embargo, como vimos antes, las distintas especializaciones entre la economía central y la economía periférica me obliga a preguntarme, ¿mi situación de mejoría está inscripta en una economía central o una economía periférica? Porque si está inscripta en una economía central, ese aumento de consumo de bienes manufacturados significa que yo voy a aumentar mi consumo de aquellos bienes que mi economía produce. Pero si yo estoy en una economía periférica, el aumento de mi consumo de bienes manufacturados implica que yo voy a aumentar las importaciones de mi país. ¿Se entiende esto? La prosperidad en las economías periféricas empuja la demanda de importaciones. En tanto que en el caso de las economías centrales, la prosperidad no produce un aumento sostenido de las importaciones. ¿Por qué? Porque justamente lo que se importa son los bienes primarios. En el caso de las economías periféricas, lo que se importa son aquellos bienes manufacturados. Y este aumento de la demanda produce el aumento del precio, como nos adelantaba Malvina. Es una relación de mercado. Tiene que ver con cómo es la elasticidad de la demanda de importaciones en las economías periféricas. Porque hay un consumidor genérico, un consumidor, digamos, general en el mundo, independientemente de en qué economía esté parado, que cuando puede consumir más, va fundamentalmente a comprar más productos manufacturados que productos primarios, y si estás en el lado del mundo donde esos productos se importan, entonces tu economía va a importar cada vez más. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? Profe, no entendí lo de la prosperidad de los periféricos. Que básicamente cuando hay crecimiento económico y hay posibilidades de mejorar tu canasta de consumo, todos, independientemente de en qué país o economía estemos, vamos a tener una conducta similar en términos de que cada vez vamos a destinar más recursos a los bienes manufacturados que a los bienes primarios. Como vamos a ir destinando cada vez más recursos a los bienes manufacturados, si estamos en las economías centrales, chocho, porque son los bienes que producimos. Pero si estamos en las economías periféricas, vamos a estar impulsando la demanda de importaciones. Vamos a querer consumir un auto que vamos a tener que importar. Vamos a querer consumir un electrodoméstico que vamos a tener que importar. Vamos a querer consumir bienes que no se producen en mi país y que por lo tanto deben ser importados. Si esos bienes, ¿se entendió, Karen? Sí, se entendió, gracias. No. Si esos bienes se ven cada vez más demandados, su precio va a aumentar. Ahora, pongámonos también en el rol de un productor, por ejemplo, de una economía periférica. De hecho, un productor agrícola. Un productor que fabrica soja y que para fabricar la soja necesita, que es un bien primario, es soja que exporta, necesita importar maquinaria. Esa maquinaria la producen los países centrales, no se produce en su economía. Y si no se produce en su economía, significa que es una maquinaria que, en la medida en que él necesite producir más soja, va a tener que importar más maquinaria. Y esa importación es cada vez más cara, con lo cual cada vez más la relación de precios
va a ser más desfavorable para los bienes primarios y más favorable para los precios de los bienes manufacturados. Como el mundo está separado en economías en donde unas se dedican a lo primario y otras a lo manufacturado, en realidad lo que se verifica en el mundo es que los precios de lo que unos producen es cada vez más bajos y los precios de lo que los otros producen es cada vez más alto. Este deterioro de los términos de intercambio multiplica la desigualdad, básicamente, entre el centro y la periferia. Esto es en el caso, de alguna forma, positivo, en el que habíamos comentado, hay crecimiento, hay prosperidad. El caso de la Argentina, independientemente de esta teoría, es textualmente así. O sea, hay una dinámica que se llama Stop and Go, que quizás la vieron, quizás no, en alguna otra materia, y tiene que ver con esto de la restricción externa. Nuestra economía, si bien no es una economía que solamente produzca bienes primarios, es una economía cuyo crecimiento está muy relacionado con las importaciones. Argentina, cada vez que una pyme levanta la persiana y empieza a producir algo, incluso de carácter industrial, puesto que no tenemos autosuficiencia industrial, equipamiento, insumos, tecnología, cosas que debemos importar, producen que el crecimiento de la producción, el crecimiento del empleo, el crecimiento del consumo, vayan aparejados al crecimiento de las importaciones. Cada vez que nos va bien, al mismo tiempo estamos importando más. Y como estamos cada vez importando más, tenemos menos dólares para pagar porque aquello que exportamos puede que también aumente, pero está sujeto a vaivenes de tipo climático, está sujeto a muchos aspectos que muchas veces no lo hacen una fuente segura, confiable y estable de divisas. Entonces, Argentina cada vez tiene que importar más hasta que se le agota la capacidad de financiar esas importaciones, se queda sin dólares y ese mismo crecimiento produce ¡tac! El choque con el techo, el stop. Eso derrumba la actividad económica, no hay más dinero, no hay más dólares, no hay posibilidad para importar los bienes que yo estaba necesitando en cada una de esas pymes que generan trabajo, que generan valor agregado, etcétera. Bueno, se desploma la actividad. Aparece de vuelta el desempleo, aparece de vuelta la caída en la actividad económica, hasta que por diferentes razones se vuelve a recomponer y vuelve a suceder esto. Stop and go, stop and go, stop and go. El stop se produce cuando hay restricción externa, es decir, cuando externa refiere a las divisas, refiere a la posibilidad de contar con esos medios de pago internacionales de aquellas importaciones que requiero. Entonces, restricción externa, no tengo más dólares para importar, se desploma mi actividad. Esto es un hecho de la realidad, independientemente de la interpretación teórica, política, ideológica que queramos hacer. Y los deterioros de los términos de intercambio también son una relación que carece de todo tipo de connotación. Es una relación estadística. Lo que pasa es que los que más hacen énfasis en esto son los estructuralistas. Y los estructuralistas nos dicen que, por un lado, cuando hay prosperidad, pasa esto porque es distinto el comportamiento de los consumidores en las economías, mejor dicho, es igual el comportamiento de los consumidores, pero en unas economías eso significa mayor importación y en otras no. Y otra gran razón por la que se deterioran los términos de intercambio para el estructuralismo es que en los periodos no de crecimiento, sino todo lo contrario, en los periodos de crisis, hay, al haber diversidad productiva en los países del centro, la caída de un sector produce que puede haber reacomodamientos de los trabajadores, de las trabajadoras en otros sectores de la economía, o donde hay contracción del ciclo económico, hay sindicatos lo suficientemente fuertes como para evitar que eso produzca una reducción de salarios y de alguna forma mantener el nivel de consumo y reactivar la demanda interna en esos países de las economías centrales, y en cambio en las economías más periféricas eso no pasa. En los periodos de contracción, en los periodos de crisis, el desempleo de un sector no se
puede reubicar fácilmente en otros sectores y no hay instituciones laborales lo suficientemente fuertes como para lograr que el que pierda su capacidad adquisitiva sea el consumidor promedio, con lo cual no se puede reactivar la demanda, no se puede reactivar el consumo por vía de la demanda interna, porque son economías que están de alguna forma orientadas en un desarrollo hacia afuera, en un desarrollo vinculado a la posibilidad de que los clientes de los países centrales demanden. De esta forma, en los periodos de crecimiento y en los periodos de crisis, hay reacciones distintas. Las economías centrales o no importan más o sencillamente pueden pilotear la situación, y en las economías periféricas importan más y al mismo tiempo la crisis se profundiza. Por estas dos razones, los países de la periferia van deteriorando sus términos de intercambio, los precios de los bienes que exportan son cada vez más grandes, y de esa forma los precios de los bienes que importan, perdón, son cada vez más grandes, y de esa forma pueden adquirir menos bienes importados por la misma cantidad de bienes exportados que producen. Cada vez tienen un poder adquisitivo nacional que es menor. Ahora bien, vamos a hacer un breve contexto histórico y cuáles son de alguna forma las consecuencias que se derivan de este análisis. Bueno, para empezar, esto que estamos viendo le decimos también teoría cepalina, porque tiene que ver con esto que les comentaba antes de la CEPAL. La CEPAL fue, acá está la comisión, o es en realidad, sigue existiendo y tiene un rol muy importante en la promoción del desarrollo para las economías de América Latina y el Caribe. Es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. En algún momento de la Guerra Fría, entre los países de liderazgo capitalista y los países de liderazgo comunista, se crea dentro de la ONU una mirada, si se quiere, más sensible al desarrollo de las economías. En términos del estructuralismo vamos a decir periféricas, en términos de un lenguaje más coloquial o más generalizado, las economías del tercer mundo. Entonces se crea la ONU Latinoamérica, y dentro de la ONU Latinoamérica se crea esta comisión económica que lidera Raúl Prebisch. Por eso, como es CEPAL, está también la teoría cepalina o del desarrollo. Está vinculado al estado de bienestar, que es también una de las respuestas de alguna forma del polo capitalista para mantener cierto nivel de bienestar justamente en las economías del tercer mundo y evitar que caigan de alguna forma bajo la órbita de influencia de las economías comunistas. Y acá, de alguna manera, lo que establece, lo que les comentaba al principio, es que el desarrollismo, el estructuralismo sostiene que el comercio internacional puede no fomentar ni el crecimiento ni la igualdad de determinadas naciones, las periféricas. Puede suceder, y de hecho sucede, dicen los estructuralistas, que el libre comercio de por sí no genera más bienestar para todo el mundo, seas quien seas, estés donde estés, hagas lo que hagas, produzcas lo que produzcas, sino que puede generar este deterioro secular, este divorcio cada vez más generalizado entre las economías centrales y las periféricas. Bien. De alguna manera, después de este análisis, donde vemos que de alguna forma la conclusión del estructuralismo es que no es positivo
el rol que le toca a las economías periféricas, como conclusión, bueno, hay una preocupación por cambiar las condiciones estructurales que la transforman en economías periféricas. Esas condiciones estructurales que vimos al principio. Liderazgo de un sector económico, es decir, especialización en un sector altamente productivo, pero falta de diversidad productiva, solamente un sector líder y otros que son que no están, digamos, a la par. Especialización o sesgo basado en la explotación y exportación de los bienes primarios, baja productividad. Eso de alguna manera es lo que el estructuralismo se propone cambiar para las economías periféricas. Y junto con el estado de bienestar surge de alguna manera la industrialización por sustitución de importaciones, que estoy seguro que ya han visto. Es un tema bastante elaborado dentro de la Argentina, sobre todo porque ese proceso arranca en los 30, se consolida en los 40, 50, 60, va tomando diferentes matices y después de los 70 empieza a crujir, vuelve a una forma de la escena en las últimas 2 décadas y está, bueno, ahora en pleno debate, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, ¿qué implica? Básicamente que parte de esos bienes que vos importás tenés que dejar de importarlos para empezar a producirlos de forma local, para industrializarte. Ahora, bien. Acá tenemos... Para llevar adelante esa industrialización, vos tenés que lograr de alguna forma que el comercio internacional, que no te va a llevar automáticamente a la industrialización, tenga un rol funcional, un rol de estar en función del desarrollo y no al revés. Y ese rol funcional se garantiza articulando una serie de políticas, puede salir mal, pero articulando una serie de políticas como la política comercial y arancelaria, la política de inversión en infraestructura, la política de subsidios a determinados sectores, la política de competencia en determinados otros sectores. Y de alguna forma, de esa forma se puede lograr que un papel activo del Estado, de la política económica, lleve a el desarrollo de las economías periféricas para que abandonen de alguna forma ese sesgo en el que se encuentran. Protección arancelaria de la industria manufacturera, promoción de nuevas industrias sustitutivas de importaciones, inversión en capital básico, esto es producción de aluminio, como por ejemplo Argentina tiene consagrado con Alvar, producción de acero, como tiene consagrado con Techint, y producción de la industria petroquímica, que es la que nos garantiza desde plásticos hasta fertilizantes, es decir, la inversión en sectores que son industriales, pero que además proveen a otros sectores que quizás tienen mayor empleo de mano de obra o mayor cercanía a la demanda final. Y de alguna manera, esta promoción de la industria, de las inversiones, también se relaciona con el conocimiento científico-tecnológico, el impulso de las universidades y de las capacitaciones laborales. Por ejemplo, en Argentina, no sé si sabían, pero la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, fue creada justamente como una especie de escuelas fábricas, originalmente se llamaba Universidad Obrera, y era para formar, para darle calificación científica a los trabajadores y de esa forma lograr que el valor agregado de la industria fuera cada vez mayor. Bien, estoy viendo si acá vale la pena destacar algo o lo pueden leer ustedes por su cuenta.
Bien. Me gustaría saber qué les parece, si tienen alguna duda con respecto al estructuralismo y con respecto a esto de las economías centrales y periféricas, si eso se sigue sosteniendo, si efectivamente el precio de los bienes manufacturados ha ido aumentando o ha ido disminuyendo en relación a los precios de los bienes importados. Los oigo. Para mí sí, profe. Para mí todos los precios de los productos manufacturados son los que aumentan, que son los que muchos que consumimos. Eh, y bueno, claramente somos un país de la periferia que importamos. Y también yo creo que a veces esto de que, por ejemplo, muchas pymes cierran es porque también, a más allá de que no importen ningún producto o ninguna parte de lo que produzcan, sigue siendo más caro comprar acá diferentes cosas que comprar productos que vienen de afuera. Entonces creo que eso también hace que se incrementen las importaciones. O mismo la calidad. Capaz vas a comprar un producto hecho acá y lo comparas con uno que viene de afuera y el de afuera es muchísimo mejor, aunque el precio sea el mismo o quizás en la casa sea más caro. Muy, muy interesante. Gracias, Cami. Agustina, creo que las diferencias cada vez se asientan más y la grieta es más grande. Cada vez para nosotros es más caro comprar productos manufacturados. Sí, es interesante también lo que decía Camila, la producción propia de esos productos manufacturados muchas veces no termina de ser más conveniente desde el punto de vista inmediato para un consumidor. Martín Spaltro, ¿qué opinas? Martín. Bien. Nico Jurezko. Nicolás, ¿estás ahí? Ok. Lucas. Sí, Iván, te escucho. No, por lo que yo alcancé a analizar del estructuralismo al menos veo que ahí hay mucha simetría, obviamente, se marca mucho la simetría entre la periferia y el centro. Y a veces un poco lo veo, me pareció interesante cuando usted dice que cuando una economía va, o no sé, o el consumo va creciendo, ¿no? No es lo mismo cuando crece en el centro que en la periferia. Pero de alguna manera siempre termina beneficiando al centro, porque el centro, bueno, cuando tiene un poco más de poder adquisitivo, obviamente tiene los bienes manufacturados al alcance, porque son justamente ellos los que producen esos bienes, por lo tanto, qué sé yo, dinamizan un poco más su economía, porque están en el centro, pero a la vez también la periferia cuando crece hace que crezca mucho más también el centro. Es como un poco más medio, si lo veo así, hace que se cree más esa grieta todavía, estando aún digamos, en un momento de, si se podría decir, de crecimiento, pero hace que crezca más el centro a través de la periferia. Y me parece un poco wow. Muy asimétrico eso, pero bueno, interesante, pero no lo había pensado nunca de esa manera. Es cierto. Interesante, Iván. Muchas gracias. Karen, creo que también tiene que ver con la historia de las periferias. Las condiciona para poder seguir
dependiendo del centro. Bueno, lo de la historia es interesante, lo mencionábamos al principio. El estructuralismo hace mucho énfasis en eso. Dice, bueno, si vos mirás la foto de hoy, la productividad del sector primario en Argentina, por ejemplo, es más alta que la productividad del sector manufacturado. De hecho, como dice Camila, yo quiero importar, quiero consumir industria local y la verdad que a veces me sale caro o no me sale en buena calidad. Siempre que evitar la generalización, ¿eh? Pero eso es cierto que a veces sucede y muchas veces sucede mucho. Entonces, ante esa foto del presente, no tiene ningún sentido, uno podría pensar con el inmediato plazo, destinar recursos a ese sector manufacturero. Pero el estructuralismo lo que señala es que esa foto del presente en realidad puede ser la base para una decisión de futuro, pero que en realidad esa foto del presente es el resultado de un video que viene transcurriendo desde el pasado y que es justamente la desatención a los otros sectores de la economía la que produce que hoy estemos en esas condiciones. Y si mantenemos esa misma lógica, no va a cambiar esa foto el día de mañana. Nicolás Giliberti, después Facundo. Profe, yo quería agregar que para mí creo que todo esto de la globalización y el libre comercio mundial, lo único que genera es incrementar más la diferencia económica e infraestructural y social de los países centrales al de los países periféricos, ¿no? Si bien ya todos sabemos que el periférico siempre va a ser periférico en base al central porque es una relación de dependencia y si el periférico decidiera ser central le costaría muchísimo porque no estamos, no nosotros, sino que el país periférico le va a costar el triple en alcanzar a un país central en cuanto a infraestructura, a tecnología, a desarrollo. Eh, el país central sigue siendo central y va a seguir siendo central en base al periférico. Eh, esa relación es lo que lo mantiene a él en la cúspide y lo que mantiene a los demás países por debajo de su línea. Muy claro. Facundo. Sí, también pensaba que a lo largo de la historia, como región, acá en Latinoamérica, han habido muchos intentos de acuerdos comerciales, de integraciones. eh, Sin ir más lejos, tenemos el Mercosur, pero siempre como que nos falta ese paso decisivo como región para poder organizarnos y salir de este periodo que usted mencionaba del stop and go, porque Latinoamérica es un territorio que no tiene conflictos bélicos, abunda en recursos naturales, no tiene, en cuanto a su geografía, situaciones de catástrofe como tsunami. Bueno, capaz sí por la parte de la cordillera, ¿no? Pero quiero decir, no es una zona que en general de repente tenga muchos problemas en general con terremotos, con tsunamis, con huracanes, con catástrofes ambientales, ¿no? Entonces, si bien hay condiciones tanto hacia adentro de los países de la región como condiciones también del exterior, yo creo que como región siempre nos faltó ese pasito de más para poder salir de este ciclo. Porque ya le digo, tenemos infinitos recursos, bueno, no sé si infinitos, pero quiero decir, abundan los recursos naturales en esta región. Eh, y siempre por cuestiones políticas, ideológicas, bueno, factores externos, ¿no? Porque también en esta dependencia que existe, si las economías del centro se nutren de esa materia prima de las economías de las periferias, claramente ellos pretenden que esa relación siga así. O por lo menos apuntalarán más las economías de donde pueden sacar capaz más provecho, pero también nosotros como región y ya viniéndonos a nuestro país, siempre como que estamos enfrascados en cuestiones como
muy terrenales nuestras, de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, que más allá de los distintos gobiernos que hayan pasado en la historia de este país, eh, y bueno, también en la región, porque en general siempre hay muchos vaivenes de por ahí eh, corrientes ideológicas que de repente aspiran más al libre mercado, a la vinculación con el mundo, otras capaz que se cierran un poco más, pero siempre nos falta ese pasito extra y como ese tempo de decir vamos para adelante y avancemos. Y estaría genial que en algún momento de la vida el Mercosur como una integración regional eh, pueda seguir avanzando y ya ni hablar si pretendo pensar en un bloque regional como si fuera el de Europa, ¿no? Eh, pero siempre nos falta eso. Ojalá que capaz de acá en el tiempo estas cuestiones se puedan eh, charlar, planificar y que bueno, y que la región en general salga hacia adelante, porque honestamente, por lo menos a lo largo de los estudios que he hecho en el tiempo, ya sea en el colegio secundario, ya sea en la universidad, ya sea mismo en el día a día de la información que absorbo y que aprendo, históricamente Latinoamérica, con sus más y con sus menos, dependiendo de algunos países, eh, ha avanzado, pero siempre con un tope, con un techo, como decía usted hoy más temprano. Y ni hablar nosotros como país, o sea que estaremos como en el top 5 de los países con más inflación en el mundo cuando los países que nos limitan la inflación ya la han resuelto hace décadas. Así que ojalá que sí pudiéramos salir adelante. Ojalá que sí. Gracias, Facundo. Muy buena tu reflexión. También animo, si alguien tiene una opinión en dirección, dirección diferente de lo que estamos hablando o de lo que plantea el estructuralismo, a expresarla, que es lo más interesante, conversar los diferentes puntos de vista. Mientras doy lugar a que alguien tome la palabra en ese sentido, voy leyendo lo que dice Zaira Puente, dice, sumando lo de Iván, lo difícil que es crecer para los periféricos, porque cuando los periféricos vayan creciendo, ya los centrales crecieron el doble. Y Martina Gómez Furquet dice, profe, pero entonces, ¿hay forma de que un país periférico pueda salir del ciclo de stop and go? Ah, qué buena pregunta. Ahora vamos a ir charlando. Malvina. Sí, profe, nosotros habíamos estudiado el bloque de la ASEAN y ellos, Sí. como bloque, pudieron avanzar económicamente. Pero bueno, es un tema difícil porque son varios países que se unieron y bueno, ahora son, creo, si no me equivoco, son el tercer país que comercializa con Estados Unidos y China, y que avanzaron bastante, pero siempre manejándose en conjunto, ayudándose, que es medio difícil, ya que nosotros somos un país de diversas culturas, porque y más allá de todos los países limítrofes, somos de diversas culturas y tenemos quizás no tenemos varios pensamientos, tenemos como ser, bueno, un 50% de liberalismo, un 50% de estructural, entonces como que siempre se complica, siempre estamos ahí como que vamos y venimos. Muy buen ejemplo del ASEAN, ahora vamos a retomarlo también. Creo que Brandon levantó la mano, ¿puede ser? Sí, profe. Yo también hay, Todo- yo creo que también hay modelos o formas de irse adaptando con el mundo. China era antes, hace 50 años, un poquito más de 50 años, era desastroso, se morían de hambre y ahora es la segunda potencia mundial, eh, y en algunas cosas la primera. Entonces yo creo que hay un camino. Igual también a nivel regional vienen muchos los egos,
arengas patrióticas. Hay mucho odio también en la región, digamos, de unos hacia otros. Yo eso lo he visto muchísimo. Toda la región, historias de siempre hay tensión constante. No, no hubo guerra, sí, pero que hubo tensión, hubo tensión. O sea, en los años 80 hubo un programa nuclear en la Argentina para una bombita nuclear, una nuclear bomb, y Brasil también. Después también tuvimos en los años 70 casi guerra con Chile. En Perú hubo guerra en los 90 con Ecuador. Y si no intercedía Lula ahora, iba a haber guerra entre la Guyana y Venezuela. O sea, igual hay oportunidad para crecer, digo. Hay que ser optimista en la vida. Yo no creo que esto es listo. Ya no nos va a ir mal para siempre. Ay, qué tristeza, vamos a ponernos a llorar. Y bueno, hay que salir y pensar y intentar proponer cosas nuevas. Si no, es muy simple, es decir, oh, no, todo va a ir mal y listo. A mí me suena eso muy patético. A mí yo prefiero ir y empezar a proponer. Hay que salir, proponer, también ¿cómo decirlo? Hay que ser algunas veces un poco terco con algunas cosas, no sé, yo creo que hay veces donde, claro, hay palazos, ¿viste? Hay palos en la rueda, pero yo creo que si uno cree en un camino, yo creo que Argentina y en la región puede salir, digamos. Tenemos muchos recursos naturales, aunque para mí yo no habría que tener tanto en cuenta los recursos naturales, porque es como que si no dicen, no, Argentina es rica. No. Si vos no agarrás y producís, tu riqueza es cero. Si vos no agarrás, por ejemplo, tenés la mayor reserva de petróleo del mundo, y si vos no la sacás de la tierra, no la ponés en un contenedor, ya está. Tu riqueza es cero, hay que producirlo. Bueno, ahí hay que verlo. Bueno, cómo vas a producir, cómo vas a tener tu mano de obra, a qué país aspirás, no sé. Muy Solo eso, bueno, profe. muy bueno. ¿Alguien más? ¿Tiene ganas de hacer un aporte? ¿Compartir algo? Profe, yo, con respecto a lo que decía el compañero Brandon, no sé Ujú. si es miedo como decía él, como que uno capaz entra en un ciclo de decir, uno no vamos a llegar a nada. Yo, hoy por hoy en día, yo creo que hay muchos factores más allá que eso. No sé, sean políticos, sean que, no sé, por ejemplo, Argentina, que hoy por hoy con el FMI estamos endeudados ya, entonces tenemos que siempre recurrir a ellos y ellos te ponen como ciertas trabas o ciertas cosas que uno tiene que cumplir como para seguir manteniéndolo. Y esos mismos países como Estados Unidos capaz no dejan crecer al nuestro. Y bueno, después sí, más allá, también lo que coincido, que si no, como dijo el ejemplo del petróleo, si no trabajás ahí, no laburás esas tierras para sacar ese petróleo, no vas a poder ganar. Yo me acuerdo cuando fue el tema ahora de la guerra de Ucrania con Rusia, que Rusia es una exportador de gas a toda Europa, casi toda Europa, y Argentina teniendo el tema de Vaca Muerta y el gasoducto que nunca se terminó, que ahí podrías haber aprovechado esas oportunidades también. Yo creo que ver esos detalles, esas cosas, bueno, en ese momento, listo, Rusia le corta el gas a Europa y bueno, laburalo vos, exportá vos, trae divisas de afuera vos, y bueno, después es el trabajo político de cuidar eso, de saber manejar esas divisas, porque a ver, un país, si no exporta, si no trae divisas a- al país, no va a crecer nunca, porque si va a vivir con una cuenta en cero o negativa, es muy difícil crecer por más que haya aspiraciones o lo que sea. Eh, yo creo que, bueno, Argentina capaz que también estamos muy acostumbrados a ciertos modelos que cuando viene uno nuevo, como el que esté ahora, estemos de acuerdo, no quiero entrar en temas políticos específicos,
siempre se ponen palos en la rueda ahí. Después, a ver, esto también es prueba y error. A ver, puede funcionar como puede que no. Vos podés tener las mejores ideas, las mejores. Querer hacerlo mejor y no te sale, bueno. Pero para mí es el intentarlo también y bueno, tratar de no ser dependiente de otro país que no te deje progresar. Muy bien. Adriano López dice, profe, para mí uno de los factores de los periféricos es la preferencia de sus consumidores, que quizá dentro de su economía tienen el mismo bien que producen en un país central, pero de todos modos salen a comprarlos al país central y no a su propia industria. Bueno, también es interesante eso. Eh, también es interesante. Me encantó todo lo que fueron mencionando. La verdad es que la complejidad de la realidad argentina o de la realidad latinoamericana es mucho más alta que lo que cualquiera de estas teorías que estamos viendo pueden cerrar. En general, las teorías son muy, muy útiles para pensar de una forma más estructurada la realidad, pero ninguna de ellas necesariamente expresa el 100% de los fenómenos que se dan o que se dan actualmente o que se están dando en curso y que van a ser la cuestión predominante en la época en la que tenemos planteado el desarrollo. El desarrollo claramente nosotros no lo tenemos planteado atrás, lo tenemos planteado en el presente y en el futuro. Con lo cual tenemos que analizar las perspectivas de desarrollo de la Argentina y de la región en función de cuáles son los parámetros fundamentales que hoy están en juego y de qué manera podemos llevar adelante bueno, una economía y una sociedad más exitosa. Mencionaba, creo que Malvina, el tema de la ASEAN. Es interesante, por ejemplo, para mí analizar en términos históricos cómo de alguna forma nuestro desarrollo industrial, que nunca fue del todo completo, en realidad se termina de estancar cuando a mediados de los 70, además de una serie de políticas locales, además de todo lo que tuvo que ver con el cambio del sistema económico, el quiebre político, eh, el que estuviera en boga el neoliberalismo con toda su batería de políticas para los países que antes habían sido destinatarios de las políticas del estado de bienestar. Más allá de eso, hay un cambio de paradigma muy interesante, una especie de nueva división internacional del trabajo basada en cambios técnicos que a mediados de los 70 lo que hacen es divorciar de una manera muy notoria el proceso de la innovación, el proceso intelectual por el cual un proceso productivo se diseña y el proceso de montaje. Es decir, si antes Latinoamérica y Argentina tenían industrias de complejidad intermedia y llevaban adelante de alguna manera su trabajo, su producción e incluso sus exportaciones regionales en diferentes sectores de la industria liviana, por ejemplo, o también de la industria pesada, bueno, de alguna manera a mediados de los 70 se produce una innovación en los procesos productivos que hace que las industrias de complejidad intermedia que teníamos en Latinoamérica se encuentren en un rol poco funcional con respecto a este divorcio en donde el conocimiento técnico más especializado queda radicado en los países de mayor grado de desarrollo en términos de capital humano, típicamente, vamos a decir, Europa, Estados Unidos, y los países que capturan el trabajo pasan a ser los países asiáticos, justamente. La producción de justamente la cinta mecánica, la electrónica y demás, empiezan a separarse los procesos ingenieriles de alguna manera
de los procesos laborales. Y esos procesos laborales, al estar simplificados, requieren una capacidad de mano de obra y una calidad de mano de obra que no exige una gran cualificación. Latinoamérica queda en un rol intermedio y eso lo hace disfuncional porque no tenía la capacidad de abastecer digamos, el diseño de los circuitos y de los sistemas productivos, así como tampoco tenía precio o la capacidad de emitir salarios lo suficientemente bajos para una cualificación laboral que en realidad excedía. Y eso es lo que produce en buena medida el crecimiento, por ejemplo, de China y otros países que supieron capturar ese eslabón del proceso productivo. En la nueva División Internacional del Trabajo, países que si se quieran, entre comillas, esto suena feo, pero reservorios de sobrepoblación relativa, latente, digamos, muchas personas muriéndose de hambre, como mencionaba antes un compañero, a pasar a ser personas que tenían un laburo muy simple, que podían ejecutar por un salario muy bajo y que ingresan de alguna forma en una nueva división internacional del trabajo, donde a nosotros nos toca la peor parte, nos toca la de una empresa que no tenía capacidad ni de tan ni de tan poco. Después, por ejemplo, el día de hoy, con el conflicto abierto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por los aranceles y por las patentes y por todo aquello, muchas empresas norteamericanas que habían decidido ir a fabricar a China por los costos de mano de obra, hoy eligen nuevos lugares. Eligen esos lugares, entre esos lugares principalmente los del sudeste asiático o los de la India. Esas economías hoy están recibiendo toda esa inversión extranjera que se está yendo de China por o la guerra comercial o porque China, por ese mismo proceso de desarrollo, hoy ya no tiene los salarios bajos que tenía antes. Y economías como las de Bangladesh o como las de Indonesia o como las de la India son capaces de ofrecer competitividad vía precio en sus salarios. Son procesos en donde también hay una integración económica como la del Mercosur, pero que además están acompañados de una tendencia global que objetivamente los favorece. El estudio de esas tendencias es algo importantísimo. También es importante evaluar, para mí, si los eslabones perdidos de la industrialización son tareas que tenemos que llevar a cabo hoy, o si ya no las llevamos a cabo, entonces ver la forma en la que podemos saltear algunos de esos desafíos no realizados del siglo XIX para ponernos a tono con los desafíos por realizar del siglo XXI. Esto tiene mucho que ver incluso con una especie de segunda mirada del estructuralismo que la lleva de alguna manera a la teoría, un autor que se llama Pinto, que nos cuenta, dice que además de la heterogeneidad estructural, existe un sector capitalista en la economía periférica que puede ser muy dinámico y que no está basado necesariamente en la producción de bienes primarios o de bienes manufacturados. Y son básicamente esos bienes para lo que ustedes se están preparando, que es básicamente servicios profesionales. La exportación de servicios profesionales, por ejemplo, hoy es una de las claves de la economía. Cada vez más, cuando hablamos del agregado de valor, es un agregado de valor intangible, no es necesariamente un agregado de valor material, corpóreo, que no tiene necesariamente que ver con un proceso de trabajo basado en un martillo, basado en un pedazo de cobre o en un microchip, sino que es un proceso de valor basado en el capital humano. Y en ese sentido, la verdad que Argentina tiene un capital humano muy jugoso, muy interesante, porque además de ser reconocidos internacionalmente por nuestros bienes agrícolas, hay muchas realidades de la Argentina que nosotros no tenemos presente. Por ejemplo, en Latinoamérica somos el país, el principal exportador de software. El 50% del software que nosotros exportamos, y lo exportamos
no a economías periféricas, sino a Estados Unidos, por ejemplo. Además de tener en cuenta bueno, nuestro desarrollo nuclear, que antes mencionaba el compañero, que si bien pudo haber habido algún que otro proyecto militar, en general es destinado a la energía, y son muy selectos el club de países del mundo que domina la energía nuclear. Nosotros estamos en condiciones de exportar reactores nucleares, eh, hemos exportado radares, hemos puesto satélites. El capital humano argentino es un capital que vale la pena no desproteger, que vale la pena potenciar, y es para mí una de las claves de este desarrollo al que tenemos que avanzar en el siglo XXI y si se quiere también teniendo en cuenta cuáles son los aspectos comunes que podemos tener con nuestros vecinos, con las demás economías de Latinoamérica. ¿Hay una forma en la que podamos salir del ciclo de stop and go? Quizás esta sea obtener más divisas sobre la base de la exportación de servicios profesionales, de servicios basados en el conocimiento. Hace poco los hemos invitado al Congreso de Smart Cities. Creo que muchos de ustedes estuvieron, me he cruzado con algunos y se habló básicamente de la importancia, del valor que agrega el conocimiento en las tendencias económicas del siglo XXI. Y lo importante que es estar preparado para asumir esos desafíos. Por ahí se trata más de eso hoy en día que de el acero y el metal. Aunque por supuesto hay una serie de requerimientos de infraestructura que son ineludibles y que tienen que ver con facilitar las transacciones de la economía en todos los planos. La logística para el comercio internacional es indispensable, tener una logística eficiente, integrada, multimodal. Pero saben que, por ejemplo, en la logística multimodal, que significa básicamente que una misma carga pueda atravesar diferentes medios de transporte, pasar del medio terrestre al medio acuático al medio aéreo, no hay suficiente cantidad de profesionales capaces de gerenciar esa logística de manera integrada. Bueno, ni hablar de la energía. La energía es otro de los servicios de infraestructura básicos para la productividad general de una economía. Yo creo que el estructuralismo, bueno, es de alguna manera la primera teoría que estamos viendo para analizar desde una perspectiva no ortodoxa, no liberal, la economía y el desarrollo, sobre todo el comercio internacional. Pero ofrece un retrato diferente, pero no por eso un retrato completo. El desafío de construir ese sendero de desarrollo es un desafío que tenemos todos acá, los 57 que estamos hoy conectados en esta clase y muchos más. Y es un desafío que tenemos que ir profundizando en especificidad, en futuro, a lo largo de estos años de la carrera y después de la carrera, siguiendo formándonos y siguiendo trabajando. Hay de alguna manera una comparativa para sintetizar entre la mirada del estructuralismo y la mirada de la ortodoxia. La vía ortodoxa nos plantea bueno, una economía dual por la existencia de dos sectores, el primario y el no primario, y el estructuralismo retrata, digamos, la heterogeneidad estructural que separa al centro de la periferia. Para la vía ortodoxa, la aplicación de la ventaja comparativa como método ineludible de desarrollo nos va a llevar a una convergencia en la que tarde o temprano todos los países van a encontrarse en un estadio de desarrollo similar y de prosperidad siempre que apliquen el libre comercio. Hay un autor de Corea del Sur, ahora no me acuerdo su nombre,
se los voy a dejar después en el campus, que tiene un libro muy famoso que se llama Patear la escalera, en la que básicamente hace un análisis histórico por el cual él de alguna manera se posiciona desde la heterodoxia, no sé si desde el estructuralismo, pero sí establece que hay países desarrollados o países centrales y países periféricos que no se encuentran eufemísticamente en vías de desarrollo, porque nada les garantiza que vayan a llegar a ese desarrollo del que gozan hoy las economías centrales. Porque lo que dice es que las economías centrales tuvieron un proceso histórico por el cual sí fomentaron sus propias industrias en base a la productividad y la protección, en base a la expansión de la conquista de nuevos mercados, y que una vez que lograron consolidar cierta base técnica y si se quiere, cierta base de formación de recursos humanos, promulgan el libre comercio para poderle dar ingreso a esos productos que ellos hacen. Es decir, suben por la escalera del proteccionismo, suben por la escalera de la industrialización, y una vez que llegan al estadio de desarrollo que han llegado, patean esa escalera para evitar que otras economías transiten ese mismo sendero. Patean la escalera y promueven el libre mercado, promueven el libre comercio. Este es el aspecto, digamos, en el que claramente se diferencia el estructuralismo o las teorías heterodoxas de las teorías liberales. Para el estructuralismo, el desarrollo efectivo va a requerir una convergencia que no va a pasar naturalmente. Debe haber cambios en los escenarios locales e internacionales, políticas locales que favorezcan el desarrollo y logren romper con la heterogeneidad estructural, ampliando el alcance del progreso técnico y logrando una homogeneización de las diferentes estructuras productivas de los diferentes sectores de la economía. Bueno, el estructuralismo tuvo un impacto y un apoyo en los gobiernos de su época, sobre todo en la idea de la industrialización por sustitución de importaciones, y promulga un Estado interventor, ¿no? Un Estado que promueva el desarrollo a través de diferentes políticas. Estas políticas pueden salir bien, pueden salir mal. Se mencionó la inflación hace un rato. Creo que es uno de los principales puntos débiles de un modelo de desarrollo en el que las diferentes políticas económicas no han logrado resolver este problema, que es muy grave, y hoy nos encontramos conociendo, descubriendo, probando como sociedad un paradigma completamente diferente. Tiene mucho que ver con no solo las teorías liberales del comercio internacional, sino también con las teorías liberales de la economía en general. Hay un autor muy célebre que es Milton Friedman, que en su mirada lo que él dice es que la economía capitalista es tan compleja, es tan dinámica, que es imposible tratar de cabalgarla, es imposible tratar de intervenir en la misma para mejorarla sin empeorarla en ese intento. De hecho, una de sus frases más famosas es que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, que la buena intención de intervenir en el desarrollo de la economía de mercado es la que produce resultados peores que los que podría alcanzar la economía si por su cuenta fuera acomodando oferta y demanda en cada uno de los diferentes rubros, oferta y demanda de trabajo, oferta y demanda de bienes, oferta y demanda de dinero, oferta y demanda de todo. Hay otros que dicen que el camino al infierno está plagado de citas de Milton Friedman. La realidad es que tenemos que encontrar una salida real a los problemas que tenemos. En esta materia vemos algunas de las teorías que lo abordan, a los problemas vinculados a la relación entre desarrollo y comercio internacional.
pero no está todo escrito y tenemos mucho en nuestras manos para ir modelando y definiendo. ¿Hay algún tipo de comentario o intervención que les guste hacer, que tengan ganas de compartir o alguna duda sobre lo que vimos? Nico Jurecko dice, profe, ¿le puedo consultar qué tema vamos a ver la clase que viene? Sí. Política comercial, vamos a ver. Política comercial. Nada. Profe, perdón, el Power que estaba compartiendo no lo alcancé a ver en el EVA. ¿Puede ser que no lo subió todavía? Sí, no está subido. Ah, Está subido. después lo subo igual, no yo para ver, para revisarlo. Dale. Bien. Bueno, entonces ha sido un placer. Nos vemos el martes que viene. O tal vez en otra oportunidad. Creo que el martes que viene va a estar la profesora Altieri junto con el profesor Roselo viendo los temas de política comercial. Hay un video